Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a abordar todo lo relacionado con las características básicas de las enzimas. Dentro intro. Bueno, como dijimos antes de la intro, hoy vamos a abordar todo lo relacionado con las características básicas de las enzimas. Y si hablamos de enzimas, tenemos que hablar de metabolismo. Y antes de que os asustéis, esto, que parece muy complejo, al final, si lo estudiáis con detalle, va a parecer simple. Mentiroso. Mentira. Mentira. Oh, mentira. Aquí solo vamos a ver una serie de reacciones que, como veis, toda esa complejidad tiene que darse en un instante dentro de la célula. ¿Cómo lo conseguimos? Esto sería muy lento, necesitamos la ayuda de algo. Podemos tener dos principales vías. 1. Aumentar la temperatura o 2. Utilizar enzimas. Obviamente, no es muy bueno aumentar la temperatura, por tanto, vamos a utilizar enzimas. Y las enzimas lo que van a hacer es que a baja temperatura o a una temperatura promedio van a realizar numerosas reacciones químicas en un tiempo muy corto. Aquí os traigo una comparativa. Sin enzimas, sin catalizador, una molécula tardaría 1 hora en catalizarse, en convertirse en otra molécula. Sin embargo, con catalizadores, con enzimas, en un segundo podríamos catalizar hasta 10.000, 100.000 moléculas. ¿Qué va a hacer? Pues actúa como un biocatalizador, es decir, va a disminuir la energía de activación para que el sustrato se transforme en producto. Aquí lo vemos con esta gráfica. Observáis cómo la reacción no catalizada se necesita mucha más energía libre, mucha más energía de activación que la reacción catalizada. Ambas reacciones van a ser iguales, lo que pasa que va a necesitar menos energía y por consiguiente menos tiempo. Aquí tenemos otro gráfico en el que observamos aún más esa comparativa, ¿no? Cómo se necesita mucha más energía sin enzima que con enzima. La naturaleza química de las enzimas van a ser principalmente proteínas. Sin embargo, las primeras que existieron fueron de ribonucleótidos, es decir, las conocidas como ribocimas, que aquí es interesante señalar que en un reciente estudio encontraron en un meteorito, creo que era un equipo de investigación chino, encontraron uracilo, que como sabéis es una base nitrogenada exclusiva del ARN, y por tanto la teoría o la hipótesis de la panspermia está cobrando cada vez más fuerza en las principales hipótesis del origen de la vida. Sin embargo, como sabemos, la mayoría de las enzimas, la mayoría de estos biocatalizadores van a ser proteínas. Estas proteínas pueden ser de dos tipos, y esto ya lo vimos en el tema anterior. Pueden ser holoproteínas formadas exclusivamente por aminoácidos, o pueden ser heteroproteínas u holoenzimas que están formadas por una parte proteica junto con una parte no proteica. Veremos que la mayoría de las enzimas van a ser holoenzimas o heteroproteínas, es decir, formadas por una parte proteica y una parte no proteica. Y aquí es importante en esta parte no proteica destacar los cofactores. ¿Os acordáis cuando vimos en unos primeros vídeos cómo los oligoelementos, a pesar de que constituían el 0,1% de la materia orgánica, iban a tener importantes funciones? Pues aquí vamos a ver su función. Van a ser muy importantes, que en pequeña cantidad van a acoplarse a las enzimas y van a permitir su actividad catalítica. Vamos a ver un esquema de cómo se componen estas enzimas. Pueden ser, como ya hemos dicho anteriormente, holoproteínas integradas exclusivamente por aminoácidos o holoenzimas que estaría integrada por una fracción aminoácidica, una fracción proteica y una fracción no proteica. Dentro de esa fracción no proteica lo conocemos como cofactores. Dentro de estos cofactores pueden ser cationes metálicos como el zinc, el flúor, el calcio, el hierro, todos esos oligoelementos que desarrollábamos en un primer tema, y por otra parte pueden ser moléculas orgánicas complejas. Estas moléculas orgánicas pueden estar unidas a través de enlaces muy débiles, como por ejemplo enlaces o puentes de hidrógeno, enlaces hidrofóbicos,
fuerzas de Van der Waals, etc. Eso lo conoceremos como coenzimas, están unidas débilmente. Sin embargo, si están unidas fuertemente, como por ejemplo a través de enlaces covalentes, lo conoceríamos como grupo prostético, como el caso del grupo hemo en la hemoglobina. Las coenzimas, como dijimos anteriormente, van a ser unas moléculas orgánicas que están unidas débilmente a las apoenzimas. Apoenzimas es la fracción proteica, es un sinónimo de la fracción proteica de las enzimas. Están unidas a través de enlaces débiles y sobre todo van a estar interviniendo en transportadores de grupos químicos. Y aquí es lo más importante, es que sí se modifican en las reacciones. Veremos cómo la enzima, la parte proteica, la apoenzima, no se va a modificar. Sin embargo, la coenzima sí. Aquí os traigo un ejemplo de coenzimas. Nos sonará el nicotin-adenin-dinucleótido, el flavin-adenin-dinucleótido, es decir, el NAD, el FAD, que eso lo veremos en el caso del metabolismo y lo estudiaremos con detalle. Sí, claro que sí, por supuesto que sí, sí. También nos sonará el ATP, el acetil-CoA, lo veremos. Y aquí viene lo interesante, la mayoría de las vitaminas, que como sabéis es muy importante, de hecho nos lo dicen nuestras abuelas, tómate ese zumo que se van a ir las vitaminas y todo eso. Pues las vitaminas son muy importantes y tenemos que la mayoría de las vitaminas van a ser coenzimas y se pueden clasificar en dos tipos. Hidrosolubles por un lado, que obviamente van a ser disueltas en el agua, y por otro lado liposolubles, que van a tener muchos residuos hidrofóbicos y por tanto no van a ser solubles en el agua, sino en otros disolventes orgánicos, como por ejemplo puede ser el benceno, la acetona, éteres y por supuesto en residuos lipídicos. Lo que es interesante es destacar estas características. Las hidrosolubles no se acumulan en el organismo y van a ser excretadas por medio de la orina. Pueden tomarse diariamente. Sin embargo, las liposolubles, como podéis entender, el mecanismo de excreción es muy complejo. Se me va a acumular sobre todo en ese residuo graso de los adipocitos y también se acumulará en el hígado. Por tanto, no se puede tomar a diario y cuidado con tomar determinados suplementos vitamínicos que nos pueden llevar a una hipervitaminosis, que es una enfermedad asociada a un consumo excesivo de vitaminas. Tenemos tres tipos de enfermedades: hipervitaminosis, ya he explicado, avitaminosis, que no tenemos nada de una vitamina, e hipovitaminosis, que es que tenemos niveles por debajo de lo recomendable de una determinada vitamina. Dentro de las vitaminas liposolubles podemos encontrar muchas, como por ejemplo la vitamina A o retinol, que contribuye a la salud de la vista, y por ejemplo un alimento muy rico es la zanahoria y por eso dicen que tomar zanahorias previene posibles problemas de visión. La vitamina D, que fortalece los huesos, de hecho vemos en esa leche enriquecida en calcio que podemos encontrar en los supermercados cómo está enriquecida en vitamina A, D y E. La vitamina E, que es antioxidante y también favorece la salud del corazón, y la vitamina K, que sirve para la coagulación. Entre las hidrosolubles, pues por ejemplo podemos destacar la vitamina B9, que es muy importante para las embarazadas para evitar la espina bífida de sus fetos, la vitamina B12, que evita la anemia perniciosa y es muy importante para la población vegana porque tienen una dieta muy estricta y muy deficitaria en vitamina B12. La vitamina C, que por ejemplo previene, como vimos en el caso de las proteínas, de ciertas enfermedades como el escorbuto, o las vitaminas B1, B2 y B3, que son muy importantes para nosotros que somos estudiantes porque está muy relacionada con la salud del sistema nervioso. Vamos con las características básicas de las enzimas y por supuesto tiene una gran actividad catalítica enzimática porque eleva la velocidad hasta 1.000.000 o 10 elevado a 14 veces, es decir, una barbaridad, al disminuir esa energía de activación que decíamos anteriormente. Tienen una elevada especificidad, es decir, va a catalizar un conjunto muy concreto de reacciones y un conjunto muy concreto de sustratos. Está regulado por estímulos intra o extracelulares en función del ambiente y las demandas necesarias. Tienen un peso molecular muy elevado, puesto que estamos hablando de proteínas junto con una serie de cofactores, y son inestables, entre comillas, es decir, que actúan a un cierto valor de pH y de temperatura. Esto es fácilmente entendible si consideramos que la mayor parte son proteínas y por tanto si modificamos mucho estos factores ambientales las podemos desnaturalizar y cuidado con ello. Dentro de las enzimas vamos a tener dos sitios fundamentales, un sitio que es el centro activo y otro sitio que sería el sitio estructural. Dentro del centro activo vamos a encontrar dos regiones. La región catalítica, que va a contribuir a que lleve a cabo esa reacción, y el sitio de fijación, que va a contribuir a que se fije el sustrato a ese determinado tipo de enzima. Es decir, catalítico va a contribuir a la modificación del sustrato para que dé lugar a los productos, y de fijación va a fijar el sustrato para que se transforme en el producto.
Por otra parte, tenemos los estructurales que no tienen capacidad catalítica, pero que igualmente pueden ser importantes, puesto que la mayoría de las enzimas tienen forma globular. Si hay muchas mutaciones, puede conllevar a una pérdida de la estructura tridimensional y esa enzima deja de ser funcional. Sin embargo, va a ser mucho más tolerante a las mutaciones en el sitio estructural que en el centro activo, sea catalítico, porque no se podría producir la reacción, o en el sitio de fijación porque no se fijaría el sustrato y no se podría convertir en producto. La acción enzimática es muy fácil, como podéis entender, el sustrato se va a unir al sitio activo gracias a esos radicales de fijación, posteriormente se forma el complejo enzima-sustrato y el centro catalítico comienza a actuar rompiendo, formando nuevos enlaces y hace, en consecuencia, que el sustrato se transforme en producto. Posteriormente, los productos se liberan y el enzima se recupera, se recicla, es decir, no hace falta biosintetizar otro enzima. Como dije anteriormente, cada enzima va a ser muy sibarita, solo va a catalizar un tipo determinado de reacciones y va a utilizar exclusivamente un sustrato o una familia muy reducida de sustratos. Por eso, la clasificación de las enzimas reconoce exclusivamente 6 familias de enzimas. La primera, oxidorreductasas, que como su propio nombre indica, va a intervenir en reacciones de transferencia y aceptación de electrones, dando como consecuencia reacciones de oxidación y reducción. Por otro lado, tenemos las transferasas, que van a catalizar la transferencia entre grupos diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo amino en el que una molécula con un grupo amino se lo transfiere a otra molécula que no tenía ese grupo amino. Hidrolasas. Siempre que escuchamos o leemos la palabra hidrolasa, vamos a ver que se va a romper algo. Gracias a la acción del agua, vamos a ver cómo se rompen los enlaces y se forman a partir de una molécula 2 nuevas moléculas. Liasas. Las liasas lo que van a hacer es que catalizarán la reacción para romper dobles enlaces. Normalmente las liasas están asociadas a otras moléculas que por transferencia de grupos romperán esos dobles enlaces. Isomerasas. Como vimos en anteriores vídeos, al hablar de las proteínas y por supuesto de los glúcidos, hablamos de isómeros. Eran moléculas con una misma fórmula empírica, pero diferente ordenación espacial, ordenación tridimensional y en consecuencia diferentes propiedades. En este caso, estas enzimas van a catalizar la formación de isómeros. Y por último tenemos las ligasas, que como su propio nombre indica, va a ligar algo. ¿Qué es eso? Unir a determinadas moléculas de determinados grupos, con la energía aportada por la hidrólisis de mi moneda energética fundamental, que es el ATP. Y sin nada más que decir, Humphreys, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado claro más o menos estas características básicas de las enzimas. Ya sabéis, cualquier duda la ponéis por comentarios y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!